buenas tardes. Seguimos con nuestro estudio. Y como dije la semana pasada, el pasaje que nos habla de la invitación a la sinceridad y a la confianza en el Señor tiene su continuidad con otras palabras de Jesús que encontramos en el versículo del 8 al 12. Jesús, después, si os acordáis, de aquella cena con fariseos y doctores de la ley, en que condena radicalmente y sin paliativos la hipocresía, después de que se dirige a sus discípulos y les dice: cuidado, no caigáis en la hipocresía y no tengáis miedo de hacer y decir aquello que Dios mismo quiere que digáis, que es el anunciar el Evangelio. Sigue hablando a sus discípulos. Y si antes les ha dicho que tenían que ser honrados, sinceros ante el anuncio y el testimonio del Evangelio, ahora va mucho más allá. Es como dar un paso adelante, subir un escalón, yo diría hasta un piso más arriba, en lo que le dice a los discípulos. Hemos de reconocer y no negar al Señor delante de nadie. Y dice Jesús en el versículo 8: os digo además que todo aquel que me reconozca delante de los demás, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Y va Jesús y nos dice la otra cara de la moneda. Y al contrario, si alguien me niega delante de los demás, también él será negado delante de los ángeles de Dios. Y después sigue, que ya lo miraremos. Aún así, el Señor nos está diciendo que la valentía de reconocer al Señor delante de los demás tiene su recompensa. No cae en saco roto. Y la recompensa es que depende de nuestra acción, de nuestra actitud. Así vamos a recibir lo que el Señor nos tiene preparado. Si somos capaces de no negar al Señor delante de los demás, Él nunca nos va a negar delante de Dios y de sus ángeles. La expresión me encanta: reconocer, es decir, conocer, afirmar y dar testimonio de que sí, esta persona es quien dice ser. Ahora, si nos acobardamos y le negamos, es posible que también Él nos niegue delante de los ángeles. Es importante y interesante mantener este principio. Y sigue, en el versículo 10: si alguien habla contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús mismo, podrá serle perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. No ha traído literatura esta expresión de Jesús. No ha traído literatura, comentarios, miedos, reparos, malos entendidos esta expresión de Jesús. Fijaos que blasfemar, negar, renegar del Hijo de Dios puede ser perdonado. Pero resulta que hay uno que no será perdonado. ¿Cuál? Antes de decir que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, mejor dicho, lo afirmo de otra manera:
No hay pecado que Dios no quiera perdonar. Todos los pecados son perdonables. Pero pecado, una palabra que en nuestra sociedad tiene un cierto regusto arcaico. A la gente no le gusta, sinceramente lo digo. Ni siquiera en según qué ambientes cristianos no le gusta decir pecado. Sin embargo, es así. Pecado es amartia, anormos, es decir, hacer algo en contra de la ley, la voluntad de Dios. Y la palabra refleja algo interesante también. Es no acertar en el blanco. Imaginaos un blanco, una diana, con diferentes puntos, el arquero que coge la flecha, se prepara a disparar, la suelta, y esa flecha no entra en la diana, no la acierta. Esto es en el fondo el pecado, no acertar. Yo añadiría no aceptar también, no acertar el propósito de Dios para nosotros. Eso es el pecado. Eso es lo que Jesús vino a solucionar. Eso es lo que el Señor quiere que le pidamos perdón por aquellas cosas que hemos hecho y no hemos acertado en el blanco ni hemos conseguido el objetivo a lo que estábamos llamados. Pero el problema se presenta cuando es el propio ser humano quien no se deja perdonar, ni se perdona a sí mismo. En el fondo nos dice que es posible que nosotros, repetida y normalmente, rechacemos la misericordia de Dios y nos alejemos de ella. Hay una definición que a mí me encanta. Es que el pecado para nosotros es un rechazo constante del amor que Dios nos tiene manifestado en el propósito que tiene para nuestra vida. Jesús dice que para el ser humano es posible oponerse completamente a la misericordia de Dios y su ofrecimiento de perdón. Pero cuidado, cuando ese oponerse a la misericordia de Dios y a su ofrecimiento de perdón es constante, continuo y llega a un momento que es el día en que partimos hacia el Señor, que hemos estado siguiendo, rechazándolo, ese pecado se convierte en imperdonable, porque después de la muerte ya no hay solución. Y ese pecado es precisamente el no aceptar al Señor, el rechazar durante la vida la posibilidad de conversión, o dicho de otra manera, tal como lo expresa Jesús, es blasfemar contra el Espíritu Santo, rechazar su obra, rechazar sus insinuaciones, rechazar el hecho de que quiere que creamos en Él, y no será perdonado si es que no cogemos y durante nuestra vida nos convertimos y cambiamos. El pecado imperdonable, el que no será perdonado, es la resistencia al Espíritu Santo durante toda la vida, hasta el momento de la muerte, cuando ya no hay más remedio, de rechazar la misericordia de Dios y alejarnos de ella. Ese es el pecado imperdonable. Jesús dice que sí, que el ser humano puede oponerse completamente a la misericordia de Dios y puede oponerse a su ofrecimiento de perdón. Pero si esa resistencia llega hasta el momento de partir
a la presencia del Señor y hemos seguido la resistencia a la conversión, esto es el pecado imperdonable. Porque durante la vida es posible la conversión por la acción, el llamamiento, la insinuación, el reclamo del Espíritu Santo. Pero cuando uno ha muerto, ya no. Se acabó. No podemos caer en lo que caen algunos cristianos de la Iglesia Católica, en que oran por los muertos, o oran a los muertos, o oran a los santos. Eso es realmente negar lo que Jesús nos enseña. Orar por los muertos es tan inútil como peligroso y pecaminoso, porque una vez muerto, la persona, como dice Pablo, viene el juicio y se acabó. No hay ni purgatorio, ni siquiera esas indulgencias que durante tantos años la Iglesia católica y romana ha estado enseñando. Eso es un sacadineros, eso es algo para mantener a la gente sujeta a un poder despótico bajo el nombre de una religión. Tal como partimos al Padre, así seremos recibidos delante de Él. Si hemos sido bendecidos con el perdón y lo hemos aceptado, y hemos dicho, sí, Señor, creo en ti, llegaremos ante el Padre perdonados. Pero si durante toda la vida hemos rechazado el perdón y por lo tanto, repito, hemos rechazado la obra del Espíritu y su acción en nosotros, así seremos recibidos y en la muerte se hace imposible el arrepentimiento. Por eso, aquellos que estáis dudando y que preguntáis, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Pues el pecado contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonado, es, repito, el rechazo continuo, constante de la obra del Señor para la salvación de una persona, que llega incluso hasta la muerte y ya no hay solución. El hecho de que todo el texto, hemos comprobado, estamos viendo, tiene una línea común, no es siempre sencillo declarar abiertamente que seguimos a Jesús ante otras personas. Por eso Jesús, el Señor, a partir del versículo 11 y 12 nos dice algo. Son frases que pueden tener una línea en común, pero que a veces cuesta diferenciarlo, que son esos logion, esas logias, es decir, esas frases que se han ido incorporando. Y dice el versículo 11, cuando os lleven a las sinagogas o ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo habéis de hablar o qué habéis de decir en defensa propia, porque en aquel mismo momento el Espíritu Santo os enseñará lo que debéis decir. Fijaos que hay un protagonismo en estas dos últimas perícopas o expresiones de la presencia del Espíritu Santo. No es siempre sencillo, hermanos y hermanas, declarar abiertamente que seguimos a Jesús ante otras personas. Seamos sinceros, seamos honrados, no seamos hipócritas y reconozcamos que no siempre ha sido así. En ocasiones pensamos que hasta es contraproducente a nuestros intereses personales, incluso familiares. Yo tengo la experiencia tremenda
de que en cierta ocasión en una importante empresa de óptica, hace años ya, iba a entrar a trabajar como optometrista. Y fui llamado para firmar contrato ante el director. Y el director estuvimos entablando conversación y el contrato allí delante. Y hablando, salió y le dije, sí, no, yo soy protestante. Se hizo un silencio. Y aquella persona cogió el contrato que estaba a punto de firmar, lo retiró y dijo lo que siempre dicen aquellos que en teoría no quieren dañarte, pero sí que no te quieren en su empresa. Ya le llamaremos. Ya le llamaremos. Aquello me enseñó. Y me enseñó algo positivo. Que no importa dónde esté, cómo esté, ni la situación económica, porque en aquel momento la firma de aquel contrato hubiera dado solución a mi situación económica, puede impedir que demos testimonio de nuestra fe. Delante de quien sea, incluso de aquellos que pertenecen a otras tradiciones teológicas, como era este el caso. Delante del Señor. No nos preocupemos de lo que hay que hablar, de lo que hay que decir, porque será el mismo Espíritu Santo quien nos lo enseñará. ¿Y quién no ha tenido? Es que entre vosotros mismos podéis verlo. ¿Quién no ha tenido experiencias de que después de haber hablado con alguien o haber tenido una situación complicada, dice, ¿cómo es posible que me hayan salido estas palabras de mi boca para bien y para la gloria de Dios? Tenemos que mantener nuestra fe, independientemente de los que otros puedan pensar. Jesús nos quiere decir algo tremendo. Nos promete que nunca dejará de estar presente a través de su propio Espíritu ante cualquier desafío que tengamos nosotros y que represente poner en tela de juicio un auténtico testimonio. Y nos asegura que la fuerza, el poder, vendrá por la acción del Espíritu, que estará presente en nosotros y nos dará las palabras adecuadas para responder. La verdad, hermanos y hermanas, es que el miedo a veces nos aísla e incapacita. Seamos sinceros, a veces el miedo paraliza. Ante una situación conflictiva, muchas veces no sabemos qué reaccionar y cómo. No es que no sepamos cómo reaccionar, porque igual lo hemos ensayado muchísimas veces. Lo que pasa es que el miedo nos paraliza. Puede ser miedo ante los demás. Un miedo ante los demás. Decir, uy, ¿cómo van a reaccionar? Tranquilos, tranquilos. No tengamos nunca miedo, porque además ese miedo que podemos tener delante de los demás, ellos lo ven y nos convertimos en personas, en seres manipulables y que puede que seamos conducidos entonces al desastre. El Señor nos enseña que debemos de tener cuidado, porque es Él
que estará con nosotros. El Espíritu del Señor nos capacitará. Voy a recordar un pasaje que creo nos puede iluminar preciosamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo de 12 al 15, porque ahí vamos a ver cómo el Espíritu Santo, cuando habla, no habla de sí mismo. Cuidado con aquellos que pueden, en según qué circunstancias, buscar la excusa. Es que el Espíritu Santo dice, no. Cuidado, fijaos lo que dice. Porque el Espíritu Santo solo puede hablar las palabras de Jesús que Jesús mismo le enseña. Y nosotros, cuando nos encontremos en una situación en que hemos de dar testimonio, será el Espíritu Santo que pondrá en nosotros las mismas palabras de Jesús para responder. Fijaos, Juan capítulo 16, versículo del 12 al 15. Tendría que deciros, dice Jesús, muchas cosas más, pero no podríais entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, no de la mentira, de la verdad, os guiará para que podáis entender la verdad completa, no solo a medias. Él me honrará a mí, porque todo lo que os dé a conocer lo recibirá de mí. No dice una parte, no dice solo un poquito, todo el pleroma que recibirá el Espíritu Santo lo va a dar a conocer porque lo ha recibido de Jesús. Y sigue en el versículo 15, todo lo que el Padre tiene es mío. Fijaos cómo ahora se unen Padre, Jesús y el poder, la acción de Dios. Todo lo que el Padre tiene es también mío. Por eso os he dicho que todo lo que el Espíritu os dé a conocer lo recibirá de mí. En nuestro testimonio a los demás está comprometido Dios, Jesús y el Espíritu Santo. No es un testimonio personal aislado, no, está comprometido Dios, repito, Jesús el Mesías y el Espíritu Santo. Y claro, nosotros, que somos esa puerta transmisora del testimonio de Jesús y el Evangelio. Y claro, como es su Evangelio, como es su realidad, como es su pensamiento, solo Él puede darnos palabras adecuadas para dar testimonio de Dios y de nuestra fe y de la salvación. Y acabo con un testimonio. Personalmente me da paz saber que si me entrego al Señor y con valentía doy testimonio de Jesús, el Espíritu Santo me fortalecerá y no permitirá que me acobarde, porque será Dios mismo, a través de su Espíritu, que hará que las palabras y la enseñanza de Jesús se hagan presente ante los demás. Espero que esta reflexión nos haya bendecido. Hasta la próxima semana, hermanos y hermanas. Amén.